saludar en estos momentos a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, todos los jueves llegan con información que beneficia, que aclara la situación a muchas personas, a muchas familias, migrantes, inmigrantes, tanto en Estados Unidos como en México. La saludo con mucho gusto, abogada. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Acá, como todos los jueves, con asuntos de inmigración. Claro que sí. Oiga, abogada, la semana pasada usted nos mencionaba que aunque la reforma migratoria prometida por el presidente Biden no se ha hecho realidad, que se están abriendo oportunidades usando la ley que ya existe, y creo que tenemos que escuchar ese mensaje porque así podemos pasar la voz entre familiares, amigos, contactos, compañeros de trabajo, con todo el mundo. Así es, Vicente. Lo más importante en este momento es de que hay personas que están recibiendo cartas de inmigración diciendo que ya su visa está disponible, una visa que fue apartada por un ser querido, usualmente padres o hermanos ciudadanos americanos, hace más de 21 años, que han estado esperando por esto, ¿no? Ahora, eso parece ser muy bueno es increíblemente importante para la comunidad porque hay más o menos, dicen que hay 4 millones de personas de México que pueden calificar por esta vía. Pero me preocupa mucho porque resulta de que el hacer ese trámite causa un poco de confusión para las personas que han estado esperando ya 21 años y a veces tienen lo que se llama lo que fue la reclamación de la persona que los pidió, otras veces ya no la tienen porque o nunca la tuvieron o se les perdió o lo que fuera. Y ese es un paso muy importante de tratar de localizar ese papel, que es nada más una carta, parece como una cartita, ¿no? Que dice que fue reclamado por alguien. Pero lo que quiero hablar hoy es de que este trámite a veces lo primero que les llega lo primero que les llega de inmigración es una carta de inmigración diciendo de que ha llegado, que esta persona está reclamada o que esta persona reclamó a tal persona y que le tienen que poner atención y responder a decir si quieren seguir el proceso para llegar a la residencia. Ese papelito que viene, que es una carta, como una carta, la gente pues la acepta o la ve como algo muy positivo porque le está diciendo de que ya llegó su turno y que pueden ya moverse a hacer el próximo paso. El problema es que esa carta es un arma de doble filo porque el que se la manda es un grupo de personas en inmigración que no saben nada de los casos. Ellos no saben nada de la petición, ni de quién es quién, ni nada, sino nada más son papeles. Y quiere decir que si les llegó la carta es porque la dirección que tienen en el sistema es la dirección de la persona a quien le llegó la carta. Pero en estos casos siempre hay dos personas, el que pidió, que es el peticionario, y el que recibe, que es el beneficiario. Usualmente el beneficiario es una persona que está indocumentada aquí en los Estados Unidos, que fue por lo cual se creó este programa hace muchos años, o personas que nunca han estado aquí en los Estados Unidos ilegalmente, pero también fueron reclamados por esos papás o hermanos desde hace muchos años. Los que viven en México, no me preocupo de ellos tanto porque están en México y no han estado aquí ilegalmente. Pero para los que están aquí ilegalmente, ya han estado esperando 21 años, esa carta es un arma de doble filo. Y hay que tener cuidado de que uno no vaya a responder a esa carta de una manera que en vez de ayudarlo y arreglar, van a quedarse trabados en México por 10 años castigados.
Entonces, aunque aparente ser una muy buena noticia que todo se está pasando, lo que más me preocupa es que ya esta última semana tuvimos uno de esos casos donde la persona recibió una carta creyendo que iba a poder hacer lo que le decía la carta. Ellos mismos lo hicieron, no pidieron ayuda a nadie, no fueron a ver a ningún abogado. Y ahora ya la persona que se suponía que era el beneficiario está trabado en Juárez y va a estar allá 10 años castigado. A ver, abogada, ¿cómo que doble filo? ¿Es como una trampa, diría usted? O sea que después de tantos años, aun cuando reciban la carta y aparentemente puedan arreglar, ¿pueden ser castigados? ¿Arrestados incluso? Sí, exactamente. Y es porque las personas reciben estas cartas o a veces no porque haya llegado la carta, sino porque ya, vamos a poner, ya tienen, saben que tienen el papelito ese de hace muchos años y tienen la fecha que dice que ya pueden arreglar. Y entonces lo tratan de hacer solos, usualmente sin abogados o a través de alguien que les llena solicitudes, ya sea en papel o en computadora, pero que no saben la ley. Y entonces lo que sucede es que al responder a esa carta que le mandan, cometen el error de ponerse como si ellos no estuvieran viviendo en los Estados Unidos. Una persona que está viviendo en los Estados Unidos y recibe esa carta quiere decir que ha estado aquí ilegalmente un montón de años, 20 años. Y esa persona no puede salir del país para que ese papelito le sirva de como si fuera un perdón. Y lo que sucede es que al recibir la carta se ponen tan contentos, van a alguien que no sabe nada de inmigración o entre ellos ahí se ponen en la computadora y responden a la carta y entonces marcan mal las cosas y lo que hacen es que los tratan como si fuera una persona que tiene que ir a arreglar a México. Si ya la persona entonces recibe después papeleo, ellos usualmente siguen el proceso y eventualmente le dan una cita en Juárez y la gente pensando de que yendo a Juárez es como uno recibe la residencia, se van a Juárez, ya estando en Juárez con el oficial que entonces allí uno se presenta a Juárez, ellos le dicen, tuviste en los Estados Unidos un montón de años, pero ahora estás aquí y estuviste ilegalmente. Y este papelito que tú crees que te ayuda, no te ayuda porque estás volviendo a querer entrar a los Estados Unidos. No es de que estás en los Estados Unidos y te estás ya quedando allá sin problemas. Entonces, es un grave problema porque las personas cuando ya se enteran del problema ya están allá, ya no pueden regresar y ese papelito no les sirve. Y además, como a veces no tienen quien le pudiera haber hecho el perdón, que te acuerdas que siempre hablamos de los perdones, que se tienen que hacer a través de personas que puedan hacerlo, como los padres o los esposos. Si no tienen uno de esos dos, ni siquiera se puede recuperar la persona escribiendo, haciendo un perdón y mandándolo. Y esta A última ver, semana ya vimos uno de esos casos. abogada, a ver si entendí. Si la persona ha estado en los Estados Unidos indocumentada y por error se va a Juárez, o lo, por error digo, por error de alguien que los asesora mal o por voluntad propia, se van a Juárez, los castigarán por cuántos años, la pregunta, y no podrá regresar sin ese perdón del que habla usted. Exactamente. El castigo es como si hubieran estado, bueno, el castigo de los 10 años, porque ese papelito Bolas. que hizo la persona hace 20 años es como si fuera un perdón en la mano ya de la persona que lo recibe. Pero cuando empieza el proceso este del arreglo de esta persona, esa carta, ellos se confunden y esa carta que viene de inmigración, ellos creen que ya le está diciendo, haz algo, ¿no? Y verdaderamente lo único que ellos le están diciendo es, nosotros tenemos archivados esto y ustedes tienen que moverse a ver si lo hacen o no. Pero no le dan instrucciones, no le dicen cómo hacerlo, no le dicen o le explican cómo tienen que dirigir entonces la respuesta.
Y lo que hacen las personas que no consultan a abogados de inmigración, porque ni siquiera un abogado común sabe esto, porque no tienen, el conocimiento de la ley migratoria, tiene que ser un abogado que sepa de inmigración, que entonces le diga, bueno, pero usted ha estado aquí legalmente todos estos años, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces usted no puede mandar el paquete a la respuesta como si usted no estuviera aquí. Usted está aquí, se tiene que quedar aquí y lo van a procesar aquí. Y cuando ya llegue el momento de estar enfrente a los oficiales de inmigración, este papelito que usted tiene, y si no lo tiene hay que pedirlos para tener la copia, es su perdón. Y ya usted entonces ahí le dan su residencia si es que no tiene ningún otro problema con la ley, otra cosa que salga, y ya usted está aprobado aquí en los Estados Unidos. No va a salir del país. Pero no se lo dicen. Entonces lo que sucede es que la gente hace las cosas por su propia cuenta, no saben cómo dirigir entonces que el próximo paso de su petición sea aquí, si han estado aquí, o si tienen familiares en México que han estado esperando, pero si han estado allá en México y no han estado aquí legalmente, entonces ahí sí se tiene que hacer a través de Juárez. Pero eso que parece tan fácil, no es fácil, porque la gente se pone a contestarle a inmigración después que le llegue ese papelito y lo contesta mal porque no sabe lo que está haciendo. Claro. Fíjese, abogada, no le advierten entonces, no le mandan instrucciones a la gente de cómo se debe proceder y nada más para reafirmar esta situación de tener cuidado con quién se asesoran. Acaba de mandar un mensaje Mini94 en el chat y dice, por favor asesoren bien a nuestros paisanos, yo fui víctima de abogados de Encino, California, nada más te quieren robar dando información falsa. Por hoy soy residente, pero lo digo por experiencia propia. La gente mandándonos mensajes precisamente sobre esto y la importancia de asesorarse bien y de tener confianza en expertos como lo tenemos con ustedes, abogada Lourdes Monteagudo. Le doy muchas gracias a la señora que te escribió, pero mira, el problema aquí es que a veces también, Vicente, es que claro, ahora ya las cosas como que han cambiado mucho, ¿no? Y entonces en las casas, pues vamos a por allá y la computadora, hay muchas cosas que se pueden hacer por computadora. Y les llega esta carta y todo el mundo está feliz, es como, ay, sí, ya me llegó el momento. Y entonces no tienen quien los asesore. Desafortunadamente yo no puedo asesorar a cada persona, pero sí a aquellos que llaman y piden que hagamos una evaluación del caso para estar seguros de que el paso que dé lo dé firme. Y por eso también quiero dar esa información a través de tu programa, porque nos están oyendo de allá en México, nos están oyendo por toda la nación, y las personas que nos oyen pueden ser portavoces de esa petición que yo les hago, es que no lo hagan solos. Si les llega una carta de inmigración, no lo hagan solos porque le puede salir muy caro. Y ya después de que la respuesta que ustedes den, que está mal, pero la dan ya sea por computadora o mandando o a pedir, llenando otras solicitudes, lo que hace es que los dirige a irse a Juárez. Y si les llega una noticia que tienen que irse a Juárez y ya han pasado por este proceso, llámenos como de urgencia, no se vayan a Juárez, porque no se va a poder hacer nada si ustedes se van de los Estados Unidos, ya se mueven físicamente fuera del país. Mientras esté en el país, por lo menos se tratará de hacer algún tipo de petición para ayudarlos, pero si ya se fueron, porque les llegó un papel que dijo ya tienen que ir a presentarse a Juárez, y usted tenía uno de estos papelitos que es como un perdón que se hizo hace 20 y tantos años por sus parientes, no le va a servir en Juárez, pero sí le sirve aquí. Y entonces el proceso se tiene que hacer para que todo lo que se haga aquí en los Estados Unidos y que ya cuando tenga el último paso se hace aquí y ya usted tiene su residencia permanente. Esto me alarmó mucho la semana pasada cuando tuvimos este caso porque verdaderamente yo comprendo, la gente no sabe la ley, la gente no sabe que si uno recibe una cartita como esa que llega, es una cartita que llega que viene de un lugar, ni siquiera es inmigración, es un lugar donde han guardado por 21 años todos los papelitos esos que se hicieron hace 21 años.
Ellos no saben verdaderamente si la cartita le va a llegar o no, porque tienen que usar la dirección de lo que tenían allí hace 21 años. A veces la petición tenía la dirección del beneficiario, es decir, el que pidió, y a veces le pusieron la dirección del que recibe el beneficio, que es el peticionario fue el que lo pidió y el beneficiario es el que va a recibir el beneficio. Ellos lo van a mandar a la dirección que está ahí en el récord, si llega bien y si no también. Por eso es que si no las tienen, se les perdió, no tienen copias, se pueden pedir, pero se tienen que pedir oficialmente a los que tienen copias ya de esa solicitud. Pero ya después que llega la notita, es decir, hasta cierto punto, los que más peligro corren son los que les llega la nota, ese papelito que parece que es buena noticia, y entonces comienzan a tratar de hacerlo por su propia cuenta, porque ahí es donde van a cometer el error. Y fíjate, no le digo vayan a más que a un abogado cualquiera, tiene que ser un abogado de inmigración que entienda la ley, porque ya le digo, si está viviendo aquí, ha vivido aquí todos estos años, usted tiene que arreglar aquí en los Estados Unidos. No va a salir a México, a Juárez, ni a ningún lado. Tiene que hacerlo aquí. Y si alguien le dice que tiene que irse a Juárez, entonces no siga ese proceso. Llámenos, no siga ese proceso porque se va a quedar trabado en México por 10 años. Y recuerden que los únicos que pueden pedir los perdones que se tienen que hacer cuando ya uno está en Juárez es el perdón de los 10 años. Nada más lo pueden hacer los esposos y los papás americanos o residentes permanentes. Pero si uno tiene un hijo ciudadano americano, no sirve el que uno esté trabado allá como un hijo americano. Así que verdaderamente eso es lo que quería decirles hoy. Es como una noticia media, no sé, agridulce, ¿no? Porque por un lado, sí, van a poder arreglar muchos, pero por favor, llámenme o vayan a un abogado, no lo hagan solos. Busquen la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo y de Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Hagan una cita, que le hagan una evaluación de su caso gratis. Marquen desde cualquier parte de Estados Unidos. Ojo con lo que está diciendo la abogada. Marquen al 773-847-6465. 773-847-6465. Y para la gente que está en México, pueden marcar al 001 773 847-6465. Repito, 001-773-847-6465. Más claro ni el agua. Ahí les va, nuevamente. Si al recibir la carta y querer comenzar el trámite se equivocan y lo mandan a arreglar por Juárez, pueden ser castigados por haber vivido en los Estados Unidos como indocumentados. Pero si el caso lo tramitan en los Estados Unidos sin que la persona salga del país, la petición es como si fuera un perdón mientras que no se salga de los Estados Unidos. Nuevamente, lo importante de asesorarse con personas que saben, que están comprometidas no solamente con la verdad, sino con la comunidad migrante, como la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. En Estados Unidos, no importa si están en Florida o en Texas o en California o en Oregon o en el estado de Washington o en Washington DC o en el área de Chicago o en el área de Atlanta, marquen 773-847-6465, 773-847-6465 y desde México 001-773-847-6465. No sé si antes de que se vaya y antes de saludar a las personas que ya resuelven sus casos con el apoyo de ustedes y a los que ya están en proceso, abogada, podría responder una pregunta. Es de Norma Aguilar desde Arizona y dice, sobre la visa U, ¿por qué no permiten salir del país aún teniendo visa de turista? Me pregunta sobre el caso de una persona que ella conoce. ¿Por qué en la visa U no se permite salir del país aún teniendo visa de turista? ¿Hay alguna explicación contundente a esto, abogada?
Pero mira, las visas de turista es un permiso que le dan a una persona que no vive aquí en los Estados Unidos. Es, vamos a decir, alguien que vive en México y quiere venir de turista a los Estados Unidos, le dan un permiso de entrada aquí a los Estados Unidos para visitar, para estar un tiempito, y se supone que se tiene que ir usualmente en 6 meses o menos. Si se queda más de 6 meses, ya está ilegalmente en el país, porque se supone que la visa nada más hubiera sido por 6 meses. Si sale del país y trata entonces de volver a regresar, entonces ya tiene dos entradas ilegales, va a tener una entrada ilegal. La primera no era ilegal porque vino con visa, pero la segunda va a ser ilegal porque no va a tener visa. Si le dan una visa, si ella va al consulado allá en México y le dan otra visa, de todas maneras, sabiendo de que ella vino y vivió aquí más del tiempo que necesitaba con esa primera visa, entonces está bien, entra esa persona y todavía está aquí legalmente. Pero el problema es de que la visa es de un momento, y ya cuando uno sale del país ya no sirve esa visa. Y por eso es que las personas que están ahora, vamos a poner, esperando lo de la visa U, no deben salir del país porque pierden lo que sería la protección, igual que lo que acabamos de hablar. Es una protección que sirve mientras uno está aquí en los Estados Unidos, pero si uno sale, aunque tenga visa de turista, entonces ya uno pierde esa protección. ¿Tienen dudas? Recuerden, antes de dar un paso, necesito una evaluación con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Marquen al 773-847-6465. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos, y desde México 001-773-847-6465. Saludo con mucho gusto a personas que están moviendo sus casos a través de la oficina de la abogada Lourdes Monteagudo y de Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, o que ya resolvieron sus casos. Víctor Juárez, saludos hasta Mississippi. Bruno Martínez, saludos hasta Tracy, California. Guadalupe Valeria, abrazo hasta Marabatío, Michoacán. Macario Rojas, arriba Mexicali, Baja California, Macario. María Teresa Aranda, saludos de Sinaloa. Adelaida Carranza de Georgia, un abrazo, Adelaida. Jesús Díaz del área de Chicago, de la Ciudad de los Vientos, un abrazo, Michuy. Eva Puente de Dallas, Texas. Tereso Orellana de Tuxpan, Veracruz. Carlos Quiseno de Colombia. José de Jesús Hernández de Phoenix. Dulce Anaya Parral de Chihuahua, de Parral, Chihuahua. Dulce Anaya de Parral, Chihuahua. Y el saludo especial para el señor Gerardo Rodríguez, que recientemente empezó el trámite de sus padres y me deja un mensaje con la abogada y con Ana Yacín. Ya no seas tan corajudo, paisano. Válgame Dios. Gracias, Gerardo, por el consejo. Ya está igual que una persona que me escribe, que está preocupada por el odio mutuo que surge entre Lili Telles y su servidor, que porque dice que del odio nace el amor. No, hombre, no, hombre, no, hombre, no, 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 no empiecen con sus cosas. Abogada, me da mucho gusto que haya aclarado estas cosas, y creo que es un claro ejemplo de que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Y aquí se confirma con esto que nos está informando de la urgencia de la evaluación del caso, de una asesoría correcta. Ojalá que sean muchas las personas que llamen a la oficina. ¿Con qué quiere despedirse, abogada? Bueno, como siempre, deseándoles a todos mucha salud y que se cuiden, que no se metan en problemas, porque también acuérdense que las cosas con la ley pueden causar problemas con el caso de migración, pero que estén atentos, que no se dejen engañar, que vayan a alguien que sepa de migración si es que no pueden venir conmigo o necesitan hacerlo más cerca de su casa, porque a veces eso se entiende, ¿no? Pero que lo hagan, que no lo vayan a hacer solos, que por favor no se encuentren como esta familia con la que tuvimos que hablar esta última semana, que verdaderamente ha sido un desastre para la familia. Pues, abogada, yo sigo insistiendo que la gente que nos ve y nos escucha tiene que asumir su responsabilidad, y que ojalá me hagan caso
en el sentido de que busquen una evaluación gratis con ustedes, que marquen desde cualquier parte de Estados Unidos al 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465. No más pretextos, no le saque más vueltas a esto que le urge definir, por favor. Abogada, le mando un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Sí, cómo no, bye bye Vicente, gracias a todos. Cuídese mucho y salúdenos por favor a Nayacín Vázquez, también presidenta de Asociados de México.